Buenas noches, venimos a presentar de Vía de Mecánica Clásica sobre un movimiento de resorte conservativo y no conservativo. Mis integrantes son Sara, Fer, Grecia, Valeria, Jorge y yo, presentando este siguiente modelo y su explicación. Como competencia deberemos analizar, modelar y simular el comportamiento dinámico de este sistema mecánico que es masa-resorte sobre un plano inclinado. Aquí identificaremos las variables físicas involucradas, como es la posición, la velocidad, las fuerzas que actúan sobre este sistema, y aplicaremos un enfoque energético para comprender el movimiento del sistema, tanto en condiciones ideales como en presencia de efectos. Y aquí diferenciaríamos claramente entre un sistema conservativo y un sistema no conservativo. Aquí compararemos las ecuaciones que salen de cada uno y cómo podremos calcularlo. Igual haremos una representación de un sistema mediante un modelo computacional, que en este caso es el MATLAB, donde nos permitirá visualizar el comportamiento de la posición y la velocidad en función de tiempo. Introducción. Este proyecto se centra en el modelo del comportamiento de un sistema masa-resorte, situado en un plano inclinado, lo cual es fundamental para comprender las vibraciones y la dinámica en física e ingeniería. Se explorarán dos escenarios dinámicos principales: caso conservativo y caso no conservativo. El caso conservativo considera el oscilador ideal sujeto sobre fuerzas conservativas, sin fricción. La energía mecánica se conserva, resultando en una oscilación que teóricamente es infinita. Caso no conservativo: fricción, amortiguamiento. Incluye fuerzas disipativas, que son amortiguadores. Produce una pérdida de energía y, consecuentemente, una disminución de la amplitud de las oscilaciones. Tenemos un modelo que es el modelo clásico, que es la dinámica que se deriva de la segunda ley de Newton, analizando todas las fuerzas, por ejemplo, la gravedad, elástica o fricción. Esto resulta en una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado, que describe el movimiento armónico simple o amortiguado. El segundo método es mecánica analítica. El proyecto utiliza la ecuación de Euler-Lagrange para derivar las ecuaciones de movimiento de una manera más formal y generalizable. Este enfoque evita el análisis vectorial directo de las fuerzas. Se basa en nociones escalares de energía, utilizando la cinemática y la energía potencial. La ecuación de Lagrangiano es la diferencia entre la energía cinemática, que es T, y la energía potencial, que es V. Incorpora la fuerza generalizada no conservativa, que es la que se representa en Q, para modelar el efecto disipativo de la fricción-amortiguamiento. El objetivo principal es demostrar la capacidad y versatilidad de la técnica de Euler-Lagrange para obtener las ecuaciones diferenciales ordinarias de movimiento en ambos casos: conservativo, donde Q es igual a 0, y no conservativo, donde Q es desigual a 0, y comprobar que estas expresiones coinciden con las obtenidas mediante los métodos clásicos de Newton. En el marco teórico, valoramos el estudio del sistema masa-resorte sobre un plano inclinado, que permite analizar el comportamiento dinámico de un objeto sometido a fuerzas conservativas y no conservativas. Este modelo combina conceptos de dinámica y energía, lo que facilita comprender cómo cambian la posición, la velocidad y la energía del sistema cuando intervienen fuerzas internas como la del resorte y externas como la gravedad o la fricción. En un sistema conservativo donde no hay pérdidas de energía, la energía mecánica total permanece constante. La energía potencial del resorte y la energía cinética de la masa se transforman entre sí sin disminuir.
Sin embargo, en un sistema no conservativo, fuerzas disipativas como la fricción o el amortiguamiento provocan pérdidas de energía, reducen la amplitud de las oscilaciones y modifican la velocidad con la que el sistema regresa al equilibrio. El análisis energético permite entender cómo se distribuye y transforma la energía en el tiempo y comparar el comportamiento ideal con el de un sistema real donde existen pérdidas. El uso de modelos computacionales y diagramas de bloques facilita visualizar la evolución de la posición y velocidad, así como interpretar cómo influyen las fuerzas disipativas en el movimiento oscilatorio. Como resultado, este estudio ofrece una visión más completa del comportamiento dinámico del sistema, tanto en condiciones ideales como reales, y ayuda a comprender mejor el funcionamiento de sistemas mecánicos en situaciones prácticas. Bueno, aquí tenemos el caso conservativo, donde analizaremos el movimiento de un sistema mecánico ideal, es decir, un sistema en el que no existe ningún tipo de fricción ni fuerzas que disipen energía. Esto significa que la energía mecánica total, formada por la suma de la energía cinética y la energía potencial, permanece constante en todo momento. Para poder describir este sistema usamos el formalismo lagrangiano, que nos permite trabajar directamente con las energías del sistema en lugar de analizar fuerza por fuerza, y el lagrangiano se define como L es igual a T menos U. Y aquí tenemos también nuestra ecuación de la energía cinética, donde está compuesta por dos términos, que es la componente del peso a lo largo del plano inclinado y la energía almacenada en el resorte, y nos da a la ecuación de ahí. Y luego sustituimos estas expresiones en la fórmula del lagrangiano y obtenemos esa de ahí. Y luego aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange, de la cual igual la tenemos aquí, donde derivamos respecto a la velocidad y luego derivamos respecto al tiempo. Y luego la derivada parcial respecto a la posición la tenemos ahí, y luego sustituimos los resultados en la ecuación de Euler-Lagrange, y ya al final nos da esa ecuación. Describe completamente el comportamiento del sistema cuando no existe fricción. El movimiento depende únicamente de las fuerzas conservativas, el resorte y la componente del peso. Y como mencionamos anteriormente, utilizamos el programa de MATLAB para representar gráficamente el sistema de caso conservatorio. Como se mencionó anteriormente, al no contar con fricción, esto hace que la oscilación del sistema se mantenga constante, es decir, que no tenga ningún tipo de cambio o que este sea muy mínimo. En este caso colocamos los datos correspondientes para que nos arrojara la tabla que se puede ver ahí. Y como se puede ver, pues es un movimiento constante, es decir, no disminuye ni aumenta, se mantiene constante. Ahora veremos el caso no conservativo, que tenemos la ecuación función de disipación de Rayleigh, que es la que pueden ver en pantalla, y esta representa la energía disipada por el amortiguador. Es análoga a la energía cinética, pero para la fricción. Luego tenemos la fuerza no conservativa, que esta indica que la fuerza de fricción es proporcional y opuesta a la velocidad. La desglosamos y tenemos la ecuación de movimiento incluyendo fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Ya pues desglosando más para sacar ya la ecuación final, tenemos la reorganizamos a su forma estándar. Simplemente pasamos los términos a un lado de la ecuación y finalmente tenemos la ecuación de diferencial del sistema, que esta es la ecuación del movimiento normalizada por la masa. También tenemos el significado de las variables, que pueden ver que la m significa la masa del objeto unido al resorte, la k es la constante del resorte, la b coeficiente de amortiguamiento, la q coordenada generalizada, la q con un punto arriba, velocidad de la masa, la q con dos puntos arriba, aceleración de la masa, la g es la gravedad, el ángulo, pues como su nombre lo dice, es ángulo que forma la dirección del movimiento con la vectorial.
La R es la función de disipación de Ranger, que pues es la formulita que les acabamos de poner. Y la Q, bueno, la Q elevada a NC es la fuerza generalizada no conservativa. Y aquí tenemos los simuladores y gráficas. Al igual que en el anterior caso, utilizamos MATLAB para representarlo gráficamente, siendo que, al contrario que el anterior, este al tener una fricción hace que su oscilación vaya disminuyendo. En este caso, pues, colocamos lo que serían los datos correspondientes para que nos arrojara pues una gráfica que ahí se puede ver. Y se nota el contraste con la anterior, ya que aquí, a diferencia de la anterior, la cual era constante, estaba disminuyendo debido a la fricción. Para finalizar, podemos concluir que el análisis del sistema masa-resorte en un plano inclinado permitió comprender cómo se comporta un sistema dinámico bajo distintas condiciones, resaltando la importancia del enfoque energético y del formalismo lagrangiano para describir su movimiento. Se comprobó que el método clásico de la segunda ley de Newton deja claras las cosas involucradas, mientras que el enfoque Euler-Lagrange ofrece una formulación más general y eficiente, incluso cuando existen efectos disipativos. En el caso conservativo, donde no hay fuerzas que disipen la energía, el sistema mostró una oscilación armónica, estable y periódica, influenciada solo por la geometría del plano y la rigidez del resorte. Las gráficas generadas en MATLAB confirmaron este comportamiento sinusoidal constante. En contraste, en el caso no conservativo, la presencia del amortiguamiento modificó de manera notable la dinámica del sistema. La amplitud disminuye con el tiempo y se observa una pérdida progresiva de energía. Esto reproduce un comportamiento más realista, similar al de los sistemas físicos que vemos en la vida diaria. MATLAB se utilizó para representar gráficamente ambos casos, el conservativo y el no conservativo, permitiendo visualizar de forma clara cómo el amortiguamiento afecta la oscilación y la evolución temporal del movimiento, facilitando la interpretación de los resultados teóricos. En conjunto, este estudio demuestra la importancia del análisis de sistemas mecánicos y el uso de herramientas de representación gráfica al estudiar fenómenos complejos de manera clara y confiable. Y eso sería todo.